Objetivos de aprendizaje y resumen del contenido de los capítulos 3 y 4 del libro Contabilidad, la base para las decisiones gerenciales, 11ª edición, autor Robert Meigs, los cuales tratan sobre el proceso del ciclo contable que se lleva a cabo en las empresas para registrar las operaciones contables y elaborar los estados financieros básicos. Buenos días, distinguido público, se dirige a ustedes el licenciado Luis Ernesto Encarnación, profesor del Departamento de Contaduría Pública de la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA, para compartir con ustedes los objetivos de aprendizaje y un resumen explicativo de los capítulos 3 y 4 del libro Contabilidad, la base para decisiones gerenciales, 11ª edición, autor Robert Meigs, cuyo contenido trata sobre el proceso del ciclo contable que se lleva a cabo en las empresas para el registro contable de sus operaciones y la elaboración de los estados financieros básicos. El presente contenido va dirigido especialmente a los colegas de las carreras de Contaduría Pública y de Administración de Empresas, a los estudiantes de nivel avanzado de ambas carreras profesionales, a los inversionistas y acreedores, a los usuarios de los estados financieros, y todas aquellas personas interesadas en conocer el proceso que se sigue para la elaboración y presentación de los estados financieros en las empresas. Para una más fácil transmisión y comprensión del presente contenido lo he convertido en audio de voz. Resumen y explicación de cada objetivo de aprendizaje del capítulo 3. 1. Analizar el papel de los registros contables en una organización. Los registros contables proporcionan información que se resume en los estados financieros, en las declaraciones de impuestos sobre la renta y en otros informes de contabilidad. La gerencia y los empleados de la compañía utilizan estos registros para fines tales como establecer la capacidad de responder por activos y transacciones. Mantener un registro de las actividades de negocios de rutina. Obtener detalles acerca de transacciones específicas. Evaluar el desempeño de unidades dentro del negocio. Mantener un registro fehaciente de las actividades del negocio. Un registro de este tipo es exigido por las leyes de impuestos y es útil para muchos fines de negocios, incluyendo las auditorías. 2. Describir una cuenta del mayor y un mayor. Una cuenta del mayor es un mecanismo para registrar los aumentos o disminuciones en un renglón de los estados financieros, como lo es un activo particular, un tipo de pasivo o patrimonio del propietario. El mayor es un registro contable que incluye todas las cuentas del mayor, es decir, una cuenta separada para cada renglón incluido en los estados financieros de la compañía. 3. Señalar las reglas para debitar y acreditar a las cuentas del balance general. Los aumentos en los activos se registran mediante débitos y las disminuciones, mediante créditos. Los aumentos en los pasivos y en el patrimonio del propietario se registran mediante créditos y las disminuciones, mediante débitos. Observe que las reglas débito y crédito se relacionan con la ubicación de una cuenta en el balance general. Si la cuenta aparece al lado izquierdo del balance general, cuentas del activo, los aumentos en el saldo de la cuenta se registran mediante asientos en el lado izquierdo, débitos. Si la cuenta aparece al lado derecho del balance general, cuentas del pasivo y del patrimonio del propietario, los aumentos se registran mediante asientos en el lado derecho, créditos. 4. Explicar el sistema contable de partida doble. El sistema de partida doble de contabilidad toma su nombre del hecho de que toda transacción de negocios se registra mediante dos tipos de asientos: 1. Partidas débito en una o más cuentas y 2. Partidas crédito en una o más cuentas. Al registrar cualquier transacción, el monto total en dólares de las partidas débito debe ser igual al monto total en dólares de las partidas crédito. 5. Explicar el propósito de un diario y su relación con el mayor. El diario, o libro de asiento original, es el registro contable en el cual se anotan inicialmente las transacciones de negocios. El asiento en el diario muestra qué cuentas del mayor han aumentado como resultado de la transacción y cuáles han disminuido. Después de que los efectos de la transacción se han registrado en el diario, los cambios individuales en las cuentas del mayor se trasladan al mayor. 6. Explicar la naturaleza de la utilidad neta, los ingresos y los gastos. La utilidad neta es un aumento en el patrimonio del propietario que resulta de la operación rentable de un negocio durante un periodo contable. La utilidad neta puede definirse también como los ingresos menos los gastos. El ingreso es el precio de los bienes vendidos y de los servicios prestados a los clientes durante el periodo y los gastos son los costos de los bienes y servicios utilizados en el proceso de generar el ingreso. 7. Aplicar los principios de realización y de asociación al registrar los ingresos y los gastos.
El principio de realización indica que los ingresos deben ser registrados en la contabilidad cuando estos son ganados, es decir, cuando los bienes son vendidos o los servicios son prestados a los clientes. El principio de asociación indica que los gastos deben ser compensados con el ingreso con base en causa y efecto. Por lo tanto, un gasto debe registrarse en el periodo en el cual el bien o servicio es consumido en el proceso de ganar ingreso. 8. Explicar por qué los ingresos se contabilizan con créditos y los gastos con débitos. Las reglas débito y crédito para registrar los ingresos y los gastos se basan en las reglas para registrar cambios en el patrimonio del propietario, por consiguiente, los ingresos se registran con asientos crédito. Los gastos reducen el patrimonio del propietario y se registran con asientos débito. 9. Describir los pasos en el ciclo contable. Los procedimientos en el ciclo contable pueden resumirse de la siguiente manera. 1. Registrar transacciones en el diario. 2. Trasladarlas a las cuentas del mayor. 3. Preparar un balance de prueba. 4. Hacer ajustes de fin de periodo. 5. Preparar un balance de prueba ajustado. O. Preparar estados financieros. 7. Registrar en el diario y trasladar asientos de cierre, y 8. Preparar un balance de prueba después del cierre. 10. Preparar un balance de prueba y explicar sus usos y limitaciones. En un balance de prueba, se utilizan columnas débito y crédito separadas para enumerar los saldos de las cuentas individuales del mayor. Las dos columnas se totalizan luego para probar la igualdad de los saldos débito y crédito. Este proceso proporciona seguridad de que 1. El total de los débitos trasladado al mayor fue igual al total de los créditos y 2. Los saldos de las cuentas individuales del mayor fueron calculadas correctamente. Aunque un balance de prueba demuestra la igualdad de las partidas débito y crédito en el Mayen, no detecta errores tales como la incapacidad de registrar una transacción de negocios, el análisis inapropiado de las cuentas afectadas por la transacción o el traslado de las partidas débito o crédito a las cuentas equivocadas. 11. Explicar la naturaleza de los asientos de ajuste. Con frecuencia una transacción afecta el ingreso o el gasto de dos o más periodos diferentes. En estos casos, se requieren partidas de ajuste para asignar a cada periodo los montos apropiados de los ingresos y gastos. Estas partidas ajustan los saldos de las diversas cuentas del mayor, de ahí el nombre, asientos de ajuste. Los asientos de ajuste son un paso esencial en el ciclo contable. Estos son realizados al final de cada periodo contable pero con anterioridad a la preparación de los estados financieros. 12. Preparar el estado de resultados, de patrimonio del propietario y de flujos de efectivo. Explicar la forma como estos estados se relacionan con el balance general. Un estado de resultados muestra los ingresos y gastos de un negocio durante un periodo contable determinado. Los gastos se compensan, asocian, con el ingreso para medir la utilidad neta durante el periodo. La utilidad neta aparece entonces en el estado del patrimonio del propietario como una adición al saldo inicial de su patrimonio. Los retiros del propietario se muestran como una deducción. Por lo tanto, el estado del patrimonio del propietario muestra los aumentos y las disminuciones en su patrimonio, de una fecha del balance general a la siguiente. El estado de flujos de efectivo muestra cómo cambió el saldo de efectivo de una compañía reportado en su balance general al principio del periodo, con respecto al saldo de efectivo reportado al final del periodo. Esto se logra enumerando todos los flujos de efectivo relacionados con las actividades de operación, inversión y de financiación. Resumen y explicación de cada objetivo de aprendizaje del capítulo 4. 1. Identificar las actividades de contabilidad anuales que conforman la temporada ocupada de fin de año. Las actividades contables realizadas poco tiempo antes o después del final del año pueden incluir el inventario, el ajuste y cierre de cuentas, la preparación de los estados financieros y notas relacionadas, declaraciones del impuesto sobre la renta, las corporaciones solamente, elaboración de los presupuestos del próximo año y, si la compañía es de propiedad pública, realización de una auditoría y publicación de un informe anual. 2. Explicar el propósito de los asientos de ajuste. El propósito de los asientos de ajuste es asignar los ingresos y los gastos entre periodos contables de acuerdo con los principios de realización y de asociación. Estas entradas de fin de periodo son necesarias ya que se pueden obtener ingresos e incurrir en gastos en periodos diferentes de aquel en el cual se registran las transacciones relacionadas. 3. Describir y preparar los 4 tipos básicos de asientos de ajuste. Los 4 tipos básicos de asientos de ajuste son asientos para 1.
distribuir los costos registrados, débito a gastos, crédito a una cuenta del activo o a una contracuenta de activo. 2. Distribuir el ingreso no ganado, debitar el ingreso no ganado, que es una cuenta del pasivo, acreditar un ingreso. 3. Registrar gastos no contabilizados, débito a gastos, crédito a un pasivo, y 4. Registrar ingreso no contabilizado, debitar una cuenta por cobrar, acreditar un ingreso. 4. Explicar el concepto de materialidad. El concepto de materialidad permite a los contadores utilizar los montos estimados e incluso ignorar otros principios de contabilidad si estas acciones no tienen un efecto material sobre los estados financieros. Un efecto material es aquel del cual podría esperarse razonablemente que influyera sobre las decisiones hechas por usuarios de los estados financieros. Por lo tanto, los contadores pueden explicar los renglones y los eventos inmateriales en la forma más fácil y conveniente. 5. Explicar el concepto de revelación adecuada. La revelación adecuada es un principio de contabilidad generalmente aceptado, que significa que los estados financieros deben incluir cualquier información que una persona inteligente necesita para interpretar los estados apropiadamente. Generalmente, las revelaciones apropiadas están contenidas en diversas páginas de notas que acompañan los estados. 6. Explicar la forma como se preparan los estados financieros provisionales en un negocio que cierra sus cuentas solamente al final del año. Cuando un negocio cierra sus cuentas solo al final del año, las cuentas de ingresos, gastos y retiros del propietario tienen saldos que representan las actividades del año a la fecha. Para preparar un estado de resultados para cualquier periodo más corto del año a la fecha, se resta del saldo actual en la cuenta del ingreso o del gasto del saldo en la cuenta a principios del periodo deseado. Este proceso de restar saldos anteriores del saldo actual se repite para cada cuenta de ingresos y gastos y para la cuenta de retiros del propietario. No se requieren cálculos de este tipo para las cuentas del balance general, ya que un balance general está basado en los saldos de la cuenta a la fecha del balance general. 7. Preparar una hoja de trabajo y explicar su utilidad. Una hoja de trabajo es un borrador de prueba en el cual las cuentas del mayor se ajustan, equilibran y ordenan en el formato de los estados financieros. Una hoja de trabajo consta de un balance de prueba, de los asientos de ajuste de fin de periodo, de un balance de prueba ajustado y de columnas que muestran las cuentas del mayor ordenadas como un estado de resultados y como un balance general. La hoja de trabajo terminada se utiliza como base para preparar estados financieros y para registrar asientos de ajuste y de cierre en los registros contables formales. En el capítulo 4 hemos terminado el estudio del ciclo contable para una empresa de servicio. Para mí ha sido un placer compartir con ustedes este valioso contenido, esperando que haya contribuido a ampliar y reforzar sus conocimientos sobre el proceso del ciclo contable que se lleva a cabo en las empresas para registrar sus transacciones contables y elaborar los estados financieros básicos. Para mayores informaciones sobre el particular les recomendamos el estudio detallado de los referidos capítulos del citado libro, el cual está en PDF, descargable, en Internet. Se despide de ustedes el licenciado Luis Ernesto Encarnación, profesor del Departamento de Contaduría Pública de la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA.